tal? Mil gracias, Rogelio, por estar aquí presente en Positivo de Corazón. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, bienvenido. Él es Rogelio Ramos, tiene 32 años, es ecologista, es promotor de la educación ambiental, es fundador de la organización Superhéroes del Planeta y está presentándose al Congreso por el Frente Amplio con el número 8. Bienvenido, Rogelio. Gracias por la invitación, de verdad, sobre todo por el espacio para poder de pronto compartir algunos temas, conversar sobre temas importantes que no solo le interesa a nuestra comunidad, sino que también a las juventudes en general de todo Lima metropolitana, ¿no? Sí, totalmente. Y yo quería empezar preguntándote, ¿cómo es que nace tu amor, tu pasión por el medio ambiente, por la ecología, por todo esto? Bueno, de verdad que yo he tenido de pronto la suerte de conocer una experiencia de educación ambiental muy buena en mi colegio, en el nivel secundaria. Es un proyecto llamado Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes, que desde el 2016 el Ministerio de Educación también ha incluido como parte de sus políticas en en tema de enfoque ambiental y participación de los estudiantes en temas de pronto de desarrollo de su entorno, de mejorar su entorno y de mejorar también su propia escuela. Entonces yo conocí esta experiencia en el colegio y terminando la escuela quise recuperar un espacio que estaba al costado de mi casa, aquí en mi barrio, en el asentamiento humano El Mirador en Comas, y me acordé de ese proyecto del colegio y dije, ¿por qué no contactar a esta ONG de pronto para que me puedan asesorar un poco más? Porque yo no recordaba muchas pautas de ese proyecto. Y fue así como empezó esta experiencia que hoy se ha convertido en la inspiración de miles de jóvenes en el mundo, en más de 195 países a través de la plataforma de Netflix que cuenta nuestra historia en el documental El comienzo de la vida 2. Claro, de hecho, y mucha gente de repente no conoce, eres uno de los pocos peruanos que ya ha estado antes, o sea, ahora tenemos más películas peruanas y demás, pero eres, en el tema de ambiental, eres uno de los primeros en estar en esa plataforma tan grande, con ese proyecto que acabas de mencionar, ¿no? Y yo también pertenezco al distrito de Comas, así que de hecho, y valoro mucho lo que quieres hacer, he estado siguiendo tu campaña, has tenido hace poco una vigilia por todo lo que está sucediendo con el metropolitano y la tala de árboles. Y cuéntame un poco, o sea, ¿por qué deberíamos de recuperar, es importante valorar y respetar el cuidado de estos espacios? Mira, sobre todo en Lima Norte es preocupante de que si tenemos pocas áreas verdes o pocos metros cuadrados de áreas verdes, no se cuiden espacios como nuestro Parque Zonal Sinchirroca de Comas, donde se pretende ampliar la cochera del metropolitano dentro del Parque Zonal Sinchirroca. O sea, si hay tantos espacios que están descuidados y que la municipalidad ni siquiera les toma atención, y hay muchos espacios en Ancón, por ejemplo, si hablamos de Lima Norte, ¿por qué no se hace la cochera del metropolitano ahí? ¿Y por qué se plantea hacer dentro de nuestro parque zonal si en verdad aquí en Comas y en todo Lima Norte necesitamos más áreas verdes? Y en la avenida Universitaria se está quitando todo el arbolado con esto de la ampliación del metropolitano hasta Caraballo. Nosotros no estamos en contra de ese proyecto, pero lo que objetamos, como siempre, es la manera en la que se hacen los proyectos, ¿no? No se considera la participación de los vecinos, en ningún momento se ha pedido la opinión, por ejemplo, de colectivos ambientalistas, de colectivos que trabajamos en temas de educación ambiental. Yo, como tú en la presentación mencionabas, tengo una organización, básicamente es un colectivo de jóvenes, niñas y niños, llamado Superhéroes del Planeta, que estamos trabajando desde el 2015, y que tampoco se nos ha consultado de qué manera podría llevarse ese traslado de árboles, ¿no? Todo ha debido de ser con un debido proceso que no se ha respetado y que ahora se está haciendo por hacer, con el supuesto de que nos van a traer más árboles, pero en verdad esos nuevos árboles que nos traen no llegan ni siquiera al 1,20 m de altura, y los que se están llevando pues sobrepasan los 7, 8, 10 metros de altura, ¿no? Definitivamente no es lo mismo. Claro, o sea, no solamente no es lo mismo, pues hasta donde yo tengo entendido es que esos árboles que son sacados tienen que trasladarse a otro lugar, ¿cierto? Así es. Entonces, Deberían de pasar por un periodo de pronto de mantenimiento de 6 meses como mínimo, porque de hecho ahorita están maltratados, están secos por falta de riego, han debido de ser regados 6 meses antes de su trasplante para que al momento de trasplantarlos y los lleven al parque en la zona de Ancón, donde por fin van a terminar estas palmeras y esos árboles, puedan sobrevivir, pero no han pasado este proceso de mantenimiento y los están trasplantando medio secos. Yo no creo que de verdad vayan a sobrevivir muchos de los que se están llevando. Entonces son más de 2.500
árboles y palmeras, y no es justo lo que se está haciendo con, sobre todo con esta determinante estructural de la salud aquí en nuestro distrito, ¿no? Eso determina la calidad del aire de gran parte de nuestro distrito y nos va a afectar seguro directamente con partículas en el aire que las vamos a empezar a respirar directamente, ¿no? Precisamente por eso a mí me preocupan estas luchas. Yo tengo trabajando esto desde el año 2010, 2011, con la organización que fundé en ese momento, bueno, en el 2015. Antes era solo un colectivo, pero poco a poco hemos ido recuperando espacios verdes, no solo en mi barrio, sino que también en escuelas y con otros vecinos de Lima Metropolitana, en el Cerro El Pino, en La Victoria, en Chorrillos, en Caraballo, en Villa María del Triunfo y en otros distritos más. Claro, de hecho, y los pocos espacios verdes que tenemos en Lima en general son poquísimos, ¿no? La modernización, las grandes ciudades han invadido esto porque no hemos tenido una planificación, incluso en el tema de viviendas, ¿no? Por eso es que cada vez los cerros se van ahondando y me acuerdo que en algún momento había un proyecto que lo que hacían era poner un límite con áreas verdes en los cerros, ¿no? Comenzaron a plantar, cultivar para que ya no se pueda seguir invadiendo los cerros porque hay una falta de organización en el tema de viviendas. Y una pregunta que siempre, o sea, que he querido hacer y he estado conversándolo con otra candidata, con Gabriela, que también ve el tema ambiental, es ¿por qué crees tú que hay esta falta de interés, no solamente por el Estado, sino también por los mismos ciudadanos, en no darle la importancia de vida al medio ambiente, al sistema ecológico? Lo que pasa es que este enfoque se viene trabajando recién con fuerza desde el año 2013. No ha pasado mucho tiempo, ¿no? La educación pues tiene muchísimos años y con distintos enfoques, con distintos proyectos educativos que se plantearon desde el Ministerio de Educación o desde el Consejo Educativo Nacional también. Y el tema del enfoque ambiental no se ha trabajado por los docentes. Recién se está tomando desde 2016 como algo, entre comillas, obligatorio, tanto para instituciones particulares como estatales, pero no se había tocado antes. Entonces, es algo que recién se está desarrollando junto con un enfoque cultural, con el mismo enfoque de género también, que para muchos docentes y padres de familia les asusta o les parece nuevo, ¿no? Sin embargo, es algo totalmente normal en una sociedad ya, pues, para esta contemporánea como la nuestra, ¿no? O sea, para esto ya deberíamos estar tocando muchísimos otros temas también por eso una de las propuestas también del Frente Amplio es una ley integral de educación sexual, por ejemplo, que son temas que a los docentes y sobre todo a los padres de familia muchas veces les preocupa, les asusta, pero por el contrario les otorga no solo igualdad de pronto de derechos, hablando de enfoque de género, sino que les hace llegar de pronto a las niñas y niños la información como es, hablando ya de una ley de educación, de una ley integral de educación sexual, ¿no? Que sea de pronto con información súper clara desde los docentes, a tiempo también, para que las niñas y niños entiendan su cuerpo, conozcan su cuerpo, se reconozcan a ellos mismos y a partir de ahí sean capaces también de poder, o sea, hacerse respetar también, porque de lo contrario, yo creo que si nos andamos a ver este tipo de información, con las niñas y niños en estas épocas ya entienden perfecto todo tipo de temas. Vamos a tener, sí, obviamente, mucho cuidado con la manera en la que se desarrollan estas sesiones de aprendizaje. Para las distintas edades tiene que llevarse de manera diferente, pero es algo, creo yo, que es totalmente normal y aceptable ya en este momento. Sí, ya que mencionas el tema de la educación sexual, a mí me parece que es importantísimo. Quien te habla, a mí me diagnostican VIH cuando tenía 17 años. Entonces, ¿te imaginas tener que, o sea, no poder ir a hacerme una prueba de VIH porque lamentablemente las pruebas de VIH o de ETS es con autorización de tu apoderado o de tu padre? Entonces, cuando a mí me dan mi diagnóstico, por ejemplo, mi mamá se entera de todo junto, que su hijo es gay, de que tenían que operarme porque me transmitieron el virus del papiloma humano y que era VIH positivo y que todo esto debido a que abusaron sexualmente de mí. Entonces, y esto te lo comento porque esto va hacia atrás un poco porque yo nunca recibí educación sexual en el colegio, por ejemplo, ¿no? De repente si yo hubiera tenido la información más accesible, otro hubiera sido la historia, ¿no? Entonces creo que es importante porque ahora no podemos vendarnos los ojos y pensar que los hombres y los jóvenes
su actividad sexual empieza desde muy temprano, ahora queramos o no reconocerlo, ¿no? Entonces, la idea de la educación sexual es justamente eso, que conozcan su cuerpo, que conozcan todo lo que puede pasar y que si van a tener relaciones, tengan relaciones sexuales seguras. Y el método más seguro es el uso del condón, ¿no? O los preservativos, el preservativo femenino también en este caso. Y yo siempre voy a hacer mucha incidencia política sobre esto, porque los datos que hay, que nos da UNCIDA y que nos da el MINSA son alarmantes. Y ahora que estamos en pandemia, por ejemplo, las tomas de prueba de VIH han bajado en un 80%. Es decir, que en vez de avanzar por el 90, 90, 90, que es lo que UNCIDA quiere lograr, hemos reducido el 2020 en un 80%, porque muchas organizaciones no están sacando pruebas de VIH. Por ejemplo, ahorita me acaba de escribir un chico preguntándome qué lugares conozco que le podría decir para sacarse una prueba, ¿no? Entonces creo que es importantísimo el tema de educación sexual. Y aquí va mi pregunta para ti, Rogelio, y bueno, para Frente Amplio también. ¿Qué propuestas tienen en el tema de salud? Eh, por ejemplo, cuando hablamos de comunidad LGTBIQ, hablamos propuestas de matrimonio igualitario, hablamos de identidad de género, hablamos, acabas de mencionar la educación sexual, de la igualdad, pero creo que se ha dejado de lado, muchas organizaciones y colectivos que pertenecen a la comunidad han dejado de lado el tema del VIH. No entiendo aún por qué, porque el VIH no ha desaparecido, el VIH existe, incluso hoy en pandemia. ¿Qué propuestas o cómo van a manejar el tema de salud, no solamente con el VIH, sino también con otras condiciones como es el cáncer, como es la diabetes, y porque también, por ejemplo, sé que el Perú es uno de los países, Lima es una de las ciudades también que más sobrepeso tiene, ¿no? Entonces, son problemas que se necesitan resolver también. Sí, bueno, todo lo que acabas de mencionar conllevan a un punto y precisamente también el tema de educación sexual, todas esas cosas tienen que ver con prevención, básicamente. Y lo que yo siempre repito es que en el país no tenemos un sistema de salud, como se dice. No debería llamarse ni siquiera Ministerio de Salud, sino un Ministerio de Enfermedad, porque lo único que hace es tratar la enfermedad del paciente. Y eso es totalmente cierto. Y si lo entendemos desde ese punto, vamos a entender cuál es el problema, de que no se están trabajando en temas de prevención. Entonces, desde el Frente Amplio, nosotros planteamos fortalecer el primer nivel de atención, que son esas 1.600 postas que están totalmente desabastecidas de medicamentos, donde no se distribuyen métodos anticonceptivos, tampoco se promueven, ¿no? Donde no hay el personal adecuado, no hay el equipamiento adecuado y la infraestructura, por supuesto, de hecho es deplorable. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es, o planteando es el fortalecimiento del primer nivel de atención para que desde ahí se trabajen programas de prevención, desde no solo el Ministerio de Salud, de hecho es un tema que se tiene que trabajar de manera transversal, pero en este caso, desde las postas o los centros médicos, sí desde el Ministerio de Salud, puedan trabajar de pronto programas de prevención, sobre todo en salud física, pero además no olvidemos el tema de salud mental, que es bastante importante, incluso dentro de nuestra comunidad, ¿no? Obviamente dentro de este primer nivel de atención se podrían hacer pruebas de VIH, se pueden distribuir medicamentos a tiempo y de manera adecuada y obviamente totalmente gratuitos. Sobre el tema de cáncer también se podrían hacer chequeos a todas las mujeres, sobre todo a quien, que es la población a quien de pronto más afecta el tema de cáncer. Y es básicamente eso. Yo creo que cuando hablamos de salud debemos conectarlo automáticamente con prevención, en todo sentido. O sea, la mayoría de personas que ha adquirido alguna enfermedad, no solo las enfermedades de transmisión sexual, sino cualquier otra enfermedad, son por temas de prevención. O sea, la misma obesidad. Yo trabajo en el área de administración, en el área de recursos humanos del bloque de salud ocupacional, y ahí vemos muchos temas de prevención, programas de prevención, y hemos visto que muchas veces los cuadros de obesidad en los pacientes se dan porque nadie les acercó información sobre cómo alimentarse adecuadamente. Entonces, si lo ofrecemos desde la secundaria a los jóvenes, ¿no? Una educación integral en salud, educación en temas de salud, en temas por ejemplo, de soberanía
alimentaria, no solo de seguridad alimentaria, para que se pueda prevenir desde la secundaria también los temas de obesidad, para que se les pueda distribuir de manera gratuita y de pronto, sin esos, a veces hasta el día de hoy, creo yo, le das un preservativo a un adolescente de 14, 13 años en la secundaria y el mismo adolescente se espanta porque esto viene de casa, que el papá ve un preservativo en la mochila del niño o de la niña y dice, wow, no, ni siquiera, ya no hablamos de niña, sino de adolescentes, mejor. Entonces, o sea, y se sorprenden, ¿no? Cuando debe ser por el contrario, porque en la selva, yo he estado visitando como voluntario de UNICEF varias comunidades de la selva y he visto casos de niñas embarazadas de 12, 13 años. ¿Por qué? Porque no se tocan esos temas allá, porque de pronto el Estado no distribuye estos métodos anticonceptivos, y sobre todo no trabaja temas o proyectos o programas de prevención, ¿no? En temas de salud física, pero también de salud mental, que está tan abandonada. Muchos de nosotros hemos perdido a nuestros familiares y de verdad que en este momento sobre todo necesitamos contención emocional fuerte y directa desde el gobierno y no se puede dar porque tú vas a una posta ahorita a las pocas que están abiertas o a los hospitales que están colapsados y todos te dicen, no, estamos atendiendo COVID al 100% y nadie quiere atender otro tipo de cosas. Precisamente por eso es que quizás se da lo que tú mencionas, de que no se está haciendo pruebas y que muchos de los programas también que existían, porque yo buscaba en internet como parte de la comunidad para poder acercar esta información también a quizás a grupos de jóvenes. Recuerdo uno, no recuerdo el nombre ahora, pero recuerdo uno que había en Barranco y donde los chicos se iban a hacer su prueba, incluso les daban como una bonificación pequeñita de 20 soles, me parece, para que mensajes, Epicentro, ¿verdad? Sí. Entonces, eso era genial porque hay chicos que, aunque a muchos les parece, pucha, dirán, esto no tiene sentido, sí tiene mucho sentido, porque hay jóvenes que desde Caraballo para movilizarse hasta Barranco a veces no tienen ni siquiera trabajo, no tienen dinero, para justo sobreviven el día a día, y el hecho de que ya les estén dando el pasaje les ayuda un poco a que se vayan a hacer su control permanente, y que esto, o sea, pueda estar, de cierta manera también, se mantengan informados, y pueda ser accesible, sobre todo para todas y para todos, ¿no? Eso muchas veces importa muchísimo, más allá de muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, los programas de becas de estudio. Se dice, sí, hay el Pronavec y hay muchos programas de becas, pero allá al fondo, en el kilómetro 26 en Caraballo, no llega ni siquiera la señal de internet. Entonces, totalmente. ¿cómo se enteran los chicos de estos programas de becas? ¿No? Si por allá, ¿de qué manera podemos hacer llegar quizás desde los gobiernos locales estos programas preventivos en educación sexual, en temas de ETS, en temas de becas, de estudios y muchas otras cosas, ¿no? En programas de trabajo también, bolsas laborales. Entonces, la idea es que los programas siempre sean accesibles y yo creo que esta organización lo ha demostrado por mucho tiempo ser así, ¿no? No solo por el tema económico, sino que también varios amigos me decían que allá los trataban muy bien, les daban la información adecuada. No conozco muchas organizaciones porque yo he estado más metido en el tema de organizaciones ambientales, pero la que más ha resaltado, creo, dentro de lo que yo he estado averiguando es esta organización. No entiendo que hay otras más igual. Claro, claro, y de hecho toda la organización que se encarga, bueno, yo me especializo en el tema de VIH, así que sí, estoy al tanto de ello y toda organización siempre va a estar bien recibida. Incluso hay MSCs en Lima Norte, por ejemplo, en Los Olivos, que son unos centros muy pequeños, donde hacen pruebas gratuitas y el apoyo de repente no tiene el apoyo suficiente de repente, pero creo que deberían de tenerlo porque son espacios justamente para la comunidad de Lima Norte, por ejemplo, que como acabas de mencionar, no hay hay muchas personas que son de escasos recursos, ¿no? Tú y yo tú vienes de un asentamiento humano, lo mencionas, yo también, entonces yo sí palpitamos de lo que es realmente ver a gente que no tiene recursos, ¿no? Y es muy fuerte. Por eso me agrada mucho entrevistar a candidatos que pertenezcan a la comunidad LGTB, no solamente porque nos van a representar como comunidad, sino porque tienen propuestas no solamente para la comunidad LGTB, que es importante, sino que tienen en agenda otras propuestas como el tema ambiental. Y lo que yo quería saber, ¿cuál iba a ser tu compromiso de Rogelio con la comunidad? Y de repente, con Lima Norte, que creo que es lo que más quieres apoyar, por lo que he estado observando siempre, ¿cuál es tu compromiso? Bueno, antes de pasar a ese tema, quería de pronto mencionar así
bien exacto cuáles eran las propuestas. Quizás hace rato que conversábamos un poco más dispersa la información, no se entienda muy bien. Nosotros no solo queremos incrementar el presupuesto en salud para que se pueda fortalecer el primer nivel de atención, que sería una segunda propuesta. Entonces, incremento del presupuesto de salud, fortalecer el primer nivel de atención, una ley integral de educación sexual, y que esto llegue a través de los diferentes enfoques que se trabajan desde el Ministerio de Educación, sobre todo a la educación secundaria y a nivel nacional, como educación, entiéndase como educación accesible para todas y para todos. Programas preventivos desde el Ejecutivo también, para, no solo en las postas, sino también en los colegios. Y ya pasando al otro tema que consultabas, a mí me preocupa mucho siempre el tema de salud, no solo refiriéndose a la atención de los pacientes, sino también hablando de salud ambiental, que nos conlleva finalmente a la salud, a nuestra salud física o a la salud mental, ¿no? O sea, ¿qué pasa en una ciudad o en un distrito como Comas, que tiene pocas áreas verdes? Los vecinos y las vecinas y vecinos que vivimos en los cerros de Lima no tenemos parques, en los cerros no existen los parques, existen una que otra losa deportiva, ni siquiera bien implementada. Entonces, ¿qué pasa cuando quieres salir a distraerte o a correr o hacer algún tipo de actividad física? No hay estos espacios, ¿no? Entonces, precisamente en estos 10 años de trabajo, porque no es 1 y 2, sino son 10 años de trabajo que yo he ido por los cerros de Lima metropolitana, trabajando con las vecinas y vecinos, hemos convertido espacios públicos que eran basurales completos en áreas verdes que son productivas para la vida porque funcionan como centros de esparcimiento, como lugares donde se puede hacer deporte, donde se puede hacer yoga, como centro de lectura para las niñas y niños, para fortalecer el tema de comprensión lectora, para hacer diferentes talleres culturales, para ver temas de prevención de salud, donde se han hecho programas de vacunación, donde se han repartido canastas, donde se han repartido alimentos, donde probablemente se pueda hacer una olla común para que las madres de familia no estén cocinando en la calle. Entonces, si se dan cuenta, a mí de verdad que el espacio público me parece una excelente herramienta de transformación social para poder desarrollar todo esto, y que hasta ahora el Estado no le ha dado el valor suficiente. Por eso mi propuesta principal es una ley para la gestión y protección del espacio público, para que los vecinos, junto con los gobiernos locales y a través de los programas del Estado, puedan tomar un rol protagónico en esos espacios públicos y decirle al Estado: mira, ¿sabes qué? Yo quiero que se desarrolle este tipo de propuesta, que a la fecha ya existe con las cosas que hemos venido desarrollando desde Superhéroes del Planeta y desde otras organizaciones también. Como te decía, en Caraballo, en Chorrillos, aquí en Lima Norte también, en varias escuelas y barrios. Entonces, esto es algo real que me ha permitido llevar, de pronto conseguir o hacer tangible esta agenda social, cultural y ambiental que ahora llevamos al Congreso, ¿no? Con diferentes propuestas, sobre todo para los sectores populares, que son los más, de pronto, puede sonar medio cliché, pero los más olvidados siempre por el Estado, ¿no? En todos los temas. Entonces, la propuesta es esa: hacer del espacio público una herramienta de transformación social. De hecho, nosotros no tenemos capacidad de gasto, no estoy diciendo que yo voy a implementar parques, sino que a través de un marco legal, de pronto de leyes, como una ley para la gestión y protección del espacio público, como una ley para la gestión y protección del ecosistema urbano y los ecosistemas frágiles como las lomas de Lima, a partir de ahí se pueda gestar todos estos proyectos de transformación social que hasta el día de hoy y durante 10 años ya le han servido a las poblaciones donde hemos estado trabajando, ¿no? Con diferentes jóvenes también, no solo de la comunidad, sino también de todo Lima metropolitano. Sí, y lo que acabas de mencionar es importante, la recuperación de los espacios públicos, porque incluso hoy en pandemia nos hemos dado cuenta que al estar encerrados y a tener esos pequeños momentos en los que simplemente podemos salir, ¿a dónde salimos si no tenemos espacios públicos, no? O sea, tenemos losas, tenemos concreto, tenemos cemento, pero las áreas verdes, o sea, están escasas, ¿no? Entonces, y nos hemos dado cuenta que en pandemia, creo que la pandemia nos ha mostrado las carencias que tenemos en el sistema de salud, en el Ministerio de Educación, porque en el Ministerio de Educación no estamos preparados tampoco, porque hay gente que no está estudiando, que no tiene accesibilidad para poder estudiar. Yo conozco vecinos que viven con un celular y se lo tienen que repartir entre todos. Entonces es súper complicado, y creo que la pandemia creo que nos está enseñando muchas cosas de las cuales tenemos que aprender y corregir ciertos errores, ¿no? Que venimos arrastrando desde muchísimos años atrás. Entonces, y una de esas cosas también que creo que es importante mencionar es en el caso de la agenda para la comunidad y los derechos
LGTBIQ+, que creo que también es importante visibilizar. ¿Por qué? ¿O cuáles son sus propuestas específicamente para la comunidad LGTBIQ? Bueno, desde el Frente Amplio nosotros tenemos una agenda bastante amplia en esos temas, porque no solo los venimos desarrollando en esta campaña, sino que también ya venimos trabajando hace muchos años, prácticamente desde que se fundó el partido, siempre ha considerado a la comunidad dentro de la población vulnerable, porque definitivamente el hecho de que no te reconozcan tus derechos te hace una población, de pronto se construye o se concibe como población vulnerable, ¿no? El hecho de que a las comunidades indígenas, por ejemplo, los estén, sobre todo, bastante tiempo aplazando en temas de sus derechos de acceso, como la participación, el derecho a la información, a la transparencia, por ejemplo, en conflictos ambientales que existen en su localidad. Y en nuestro caso, en el caso de la comunidad, hay cosas que tienen que quedar bastante claras, ¿no? Nosotros no solo queremos unión civil, porque esto se entiende simplemente como un tema legal. O sea, el Estado te dice, no, matrimonio igualitario no, para ustedes solamente unión civil, y eso es prácticamente recortar nuestros derechos, porque eso no nos permite de pronto ejercer nuestro derecho como cualquier otro tipo de familia, ¿no? El hecho de que haya parejas, porque existen parejas que incluso se han casado en el exterior y que han regresado al Perú y están conviviendo y efectivamente son una familia. O sea, el hecho de la familia, entiéndase por la conformación de personas que conviven, que comparten un vínculo afectivo de pronto directo y que son parte de la sociedad. Entonces el Estado nos tiene que reconocer porque nosotros no es que somos de pronto ciudadanos que no contribuimos al Estado, o sea, pagamos también impuestos como cualquier otro ciudadano, desarrollamos iniciativas, mira, lo que tú haces es genial porque acercas información a los jóvenes, lo que de pronto jóvenes como yo desarrollan en temas ambientales es bastante ideal porque también sustituye muchas veces los roles donde el Estado no está presente y entonces tenemos participación. Lo único que pedimos nosotros es, no estamos pidiendo algo de gratis, ni un favor, ni algo adicional. Lo que estamos pidiendo nosotros es igualdad de derechos. Hace poco tuve un debate y una candidata de Renovación Popular me decía, Rogelio, pero una mujer lesbiana tiene los mismos derechos que una mujer heterosexual. Y no es así, porque una mujer lesbiana no puede ir a decir, ¿sabe qué? Me quiero casar y quiero contraer matrimonio con mi pareja. No puede hacer eso. Entonces, no existe la igualdad de derechos y desde ahí no se puede, por ejemplo, acceder a programas del Estado como temas de vivienda, programas de vivienda. Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo y quiero asegurar a mi pareja, no lo puedo hacer, ¿no? Porque la figura que nos quieren imponer no completa todo lo que nosotros queremos. Nosotros queremos, en verdad, realmente equidad e igualdad en cuanto a nuestros derechos. Entonces, no solo es el tema de unión civil, yo creo que más bien la unión civil es prácticamente nada. Nosotros queremos una ley de matrimonio igualitario, una ley de identidad de género, pero además queremos mucho más que eso. Queremos que esto se pueda gestar de pronto desde los cimientos del Estado, y hablo de la Constitución. Nosotros planteamos una nueva Constitución y que en esta nueva Constitución de llevarse a cabo, se puede incluir y se puede reconocer la orientación sexual y la identidad de género como un tema constitucional y que a partir de ahí se empiecen a construir todas las propuestas que estamos planteando desde el Frente Amplio, ¿no? Ley de matrimonio igualitario, identidad de género, una ley integral para personas trans, porque es de hecho la población más golpeada y donde se han visto los crímenes de odio de verdad más horribles, por decirlo de alguna manera, y donde también de pronto dentro de nuestra comunidad, la comunidad trans es la que siempre, incluso desde las niñas y niños trans en las escuelas, son los que sufren de pronto de tema de bullying de una manera mucho más fuerte, ¿no? En Lima Norte, en los conos, en las periferias de Lima, en los sectores populares, el patriarcado se hace sentir mucho más fuerte, el machismo se hace sentir mucho más fuerte, y eso es directamente violencia. Machismo, patriarcado, entiéndase como violencia, y como de pronto el ejercicio absoluto de la masculinidad, de pronto que quiere imponer, ¿no? Siempre sus derechos y todo lo quiere imponer sobre el tema, no solo de las mujeres, sino de poblaciones vulnerables como la nuestra. Entonces sí necesitamos políticas integrales que se trabajen no solo desde una cartera, sino de manera transversal, incluso en todas las instituciones del Estado. Yo también he mencionado varias veces que la Policía Nacional, y para ti creo que tampoco ya me estará una novedad de que la Policía Nacional tiene agentes
de la comunidad dentro de sí, dentro de su institución, y no las reconoce, no los reconoce, no las reconoce, no los promueve. Entonces yo creo que esto tiene que ver ya con un tema de actualidad, creo yo, que se ha venido aplazando durante mucho tiempo, ¿no? Revisen la agenda completa del Frente Amplio en la página del Jurado Nacional de Elecciones o en mis redes sociales también como Rogelio del Congreso, y ustedes van a ver que la agenda de la comunidad que tenemos es bastante amplia. Nosotros tenemos 9 propuestas frente a otros partidos que solamente plantean unión civil o de pronto tocar el tema de enfoque de género. Entonces es muy puntual lo que otros están planteando. Nuestra agenda es bastante completa y bastante integral también. Bueno, no he tenido la oportunidad de revisar toda la agenda completa de Frente Amplio, pero sí he podido observar lo más importante, lo más relevante, que es lo que acabamos de mencionar, que es el matrimonio igualitario, la identidad de género. Creo que es lo que se urge ahorita en estos momentos, ¿no? Porque incluso en pandemia las chicas trans, todos sabemos que las chicas trans se dedican a lo que es el servicio sexual, ¿no? Bueno, ahí sí te corrijo, claro. Yamir, no todas, yo conozco, sí, o sea, hay un gran grupo de chicas trans que se dedican al tema a ese tema, pero hay otras chicas que están dedicadas al tema de cosmetología. Claro. He visto también, yo trabajo, como te decía, en el área de recursos humanos, he visto algunos cuadros estadísticos de algunas empresas que poco a poco están incluyendo. Yo quisiera que este tema sea sobre todo tocado de manera puntual, porque la ley de identidad de género, recordemos que de pronto solo otorgaría un tema de reconocimiento de nombre de pronto de las chicas trans o de las personas trans en general. Nosotros queremos que no solo que se reconozca el nombre como ellas se identifican, sino que además de esto, por eso es una ley integral para personas trans, ¿no? Que se trabaje incluso en políticas educativas, capacitando obviamente a los docentes para que no haya este tipo de mala información de que vamos a homosexualizar a los hijos de las personas, sino por el contrario, la información llega bien al docente y por ende también llegue bien a los padres de familia y se entienda como algo que de pronto pueda no solo tocar temas de bullying, sino también otorgar, como te decía, igualdad de derechos y oportunidades, que las niñas y niños trans en las escuelas no se sientan pues incluso con posibilidad de dejar la escuela, porque hemos visto casos de deserción escolar. Incluso yo he conocido un caso muy fuerte de un niño que quiso suicidarse. Entonces, es un tema bastante preocupante dentro de nuestra comunidad y que todos debemos identificar también como un tema urgente que se tiene que tratar, ¿no? Entonces, por eso te decía que es importante que la agenda sea bastante completa. Desde el privilegio es bastante fácil opinar, ¿no? Desde el privilegio de los que ya nos han representado o disque representado, porque cometemos el mismo error de siempre. Elegir a quienes no nos van a poder representar efectivamente porque jamás han pasado por situaciones vulnerables como las nuestras. O sea, jamás han tenido que esperar más de 30 años para acceder a derechos como agua, como luz eléctrica, o jamás han tenido que escarbar el cerro para poder vivir, o jamás han tenido muchas veces las oportunidades continuas de tener o la necesidad, mejor dicho, de tener que viajar en transporte público, aplastados, y para poder llegar a duras penas al centro de trabajo o al centro de estudios. Entonces, estas personas desde el privilegio jamás nos van a poder representar exactamente igual porque no han pasado por situaciones similares, creo yo. No estoy diciendo por el hecho de que simplemente yo vivo en un cerro me tengan que elegir, no. Yo le digo a la gente que me elija por el trabajo de esto, por la experiencia que tengo, y por estos 10 años de trabajo que me he metido en los barrios y comunidades para poder pararme hoy aquí y decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esto es un aval suficiente y necesario para poder decirte que confíes en mis propuestas y que a partir de ahí se cree este círculo de confianza, ¿no? Entonces, de verdad que sí necesitamos verdadera representatividad de las personas que vemos la problemática de más cerca y que estamos dispuestos a comernos el pleito, por supuesto. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Hay muchos candidatos que simplemente es más de lo mismo, ¿no? O sea, te prometen desde sus privilegios, como muchos, pero nada. Lo que yo también quería mencionar era que ahora siento que hay mucha representatividad de gente joven, no solamente tú, sino también en otros partidos, no necesariamente que sean LGTB, sino en general, que veo que ahora mucha gente joven se está queriendo lanzar al Congreso, porque creo que esto ya es un cambio, ¿no? Nos olvidamos de esta gente de repente con tantos años, pero que no han podido en tantos años poder hacer nada por el Perú,
y por qué no darle la oportunidad a la gente joven ahora que tiene una visión totalmente distinta de las cosas, ¿no? Entonces, y también con eso quería preguntarte, para ti es importante visibilizarte como gay. ¿Por qué decidiste visibilizarte dentro de la comunidad? Porque pudiste haberlo hecho, o sea, pudiste haber hecho tu candidatura sin haber visibilizado el tema de tu orientación sexual, ¿no? Bueno, yo primero tocar el tema de las juventudes. No creo que sea solamente un factor puntual el hecho de estar apoyando una candidatura joven. Yo creo que hay candidaturas jóvenes, de varios jóvenes que son totalmente absurdas. El hecho de estar formando parte de grupos políticos como Somos Perú, donde está, ya sabemos, el expresidente que ha demostrado, pues, no solo incapacidad, sino incapacidad moral, sobre todo, ¿no? Partidos como el del golpista Merino, o sea, y donde también hay jóvenes participando y que si de verdad quisieran un cambio no deberían estar en esos partidos políticos. Partidos como el de Keiko, por ejemplo, que ya sabemos que le han hecho muchísimo daño al país y donde también hay jóvenes, pues no solo se trata de propuestas jóvenes, sino propuestas coherentes. Y precisamente por eso desde ahí yo les digo a todos los jóvenes que puedan estar viendo esto, que se concentren sobre todo en la trayectoria de cada uno de esos jóvenes. ¿Qué han hecho? Realmente tienen experiencia, no solo experiencia académica. Recordemos que hay muchos jóvenes que pueden tener títulos, etcétera, pero no hay la experiencia y la participación ciudadana o también el involucramiento con las poblaciones, con la comunidad o con las vecinas y vecinos en los barrios y comunidades donde más se necesita la presencia del Estado, ¿no? Y sobre lo otro, yo creo que no solamente es como te decía, el tema de que se nos están aplazando los derechos hace muchísimo tiempo, sino que sobre todo es poder expresarnos libremente, creo yo. Yo en ningún momento he tenido la necesidad de pronto o sea, creo que no hay necesidad ni siquiera de gritar, simplemente expresarnos tal y como somos, sin miedo a nada. A mí la vida me ha quizás colocado personas que siempre me han podido aceptar, por ahí una que otra que quizás no, pero en general se trata de expresarnos tal y como somos, sin miedo a nada y ser sobre todo buenos ciudadanos. Yo creo que he cumplido con un buen rol ciudadano y desde ahí nadie tiene derecho a juzgarme ni a criticarme por mi orientación sexual o por mi identidad, como yo me reconozca, como yo me sienta. Esto viene hace muchísimos años. En redes sociales siempre he seguido páginas de la comunidad, me he identificado con las luchas de la comunidad. No he participado muy de cerca, no le quiero mentir a la población, porque yo he estado más metido en temas ambientales que me encantan, porque cada uno, como decía, desde la libertad cada uno elige, ¿no? De pronto, qué temas quieres que te acompañen o qué temas te gustan más. A mí me gustan más los temas sociales y ambientales. No quiere decir que los otros temas de mi comunidad no me interesen, por supuesto que me interesan y por supuesto que por eso estoy aquí también. Pero nunca ha habido necesidad de poder decirlo, contarlo, gritarlo, simplemente expresarme tal cual soy yo, reconocerme a mí mismo desde esa identidad propia, fortalecerme también y por supuesto ir siempre con la frente en alto y decir, pucha, a mí nadie me va a venir acá a bajarme, a criticarme por mi identidad ni por mi orientación sexual. O sea, eso a mí no me define. A mí lo que me define es de pronto mi rol como ciudadano dentro de mi localidad, dentro de mi distrito, la manera en la que yo interactúo con mis vecinas y vecinos desde el respeto, desde la solidaridad. Eso es lo que me define, ¿no? La vida personal de cada uno no influye mucho y más bien lo otro de expresarse totalmente como uno quiere ser, creo que crea cercanía con las otras personas y te hace cada vez más transparente, ¿no? Y te hace real, además, porque conozco muchos políticos que están dentro, que hasta el día de hoy no salen de closet absolutamente y que, pues, eso también crea como una separación, ¿no? No solo con nuestra comunidad, creo que con todos en general. Sí, sí, y yo te lo preguntaba porque, o sea, yo también, igual que tú, pienso que no necesitas jactarte en tu tema de orientación sexual o quién eres, ¿no? En tu vida privada, porque no creo que eso sea trascendental para tener que elegir a un candidato, ¿no? A un candidato se le debe elegir más allá de si sea gay, trans o no, por las propuestas, por lo que, como acabas de mencionar, por su trabajo que viene haciendo desde hace años, por sus luchas,
Yo también estoy de acuerdo en que no se debe elegir a un candidato solamente por su orientación sexual. Ya como para terminar, Rogelio, quería hacer simplemente un juego de palabras, un ping-pong de palabras contigo. Y ahí va. Libertad. La máxima expresión, creo, de la autenticidad de cada ser humano. Gay. Yo creo que varios jóvenes, tal cual somos, así, la gente nos ama, creo yo. Comas. Mi distrito es un espacio, un distrito al que quiero muchísimo y donde me pienso quedar también. Medio ambiente. Una de mis más grandes luchas, lo que me apasiona. Matrimonio. Algo que quiero hacer, definitivamente, en algún momento. Amor. Algo que nos conecta mucho más allá de una afinidad, de pronto, yo creo que el amor construye mucho. A mí yo me he enamorado de las cosas que hago en el día a día y eso es bastante bueno. La última, VIH. Algo que definitivamente tenemos que empezar a prevenir para que todas y todos finalmente tengan, sobre todo, la oportunidad de acceder a información y de poder protegerse. Existen muchas maneras, incluso creo yo, disculpa que me extienda tanto, estaba averiguando que hay un tratamiento preventivo incluso que reduce la posibilidad de contagio, ¿no? Y esto es información, PrEP, ¿verdad? Sí. Entonces, esta información, mira, yo me acabo de enterar recién hace el año pasado que estábamos tocando estos temas dentro de las cosas que compartimos con los trabajadores de la empresa en la que estoy. Y ahí me enteré, entonces dije, wow, entonces imagínate. Si... Es más, ahora hay una vacuna, se está haciendo un estudio de una vacuna para la gente que no tiene VIH, que se llama Mosaico, en la cual ya está en la fase final de este proyecto, y esperemos que por fin haya una vacuna, bueno, por lo menos no de repente para curarnos a los que tenemos VIH, pero sí como método de prevención para las personas que aún no tienen VIH, ¿no? Eso... Yo creo que ahí la ciencia está avanzando muchísimo con temas de VIH, con temas de cáncer, con los temas de diabetes también, incluso enfermedades como, o de pronto pigmentaciones en la piel como el vitiligo, antes no se podían ni siquiera hacer nada. Entonces, creo que hay mucha oportunidad, mucha información que se tiene que compartir a tiempo y de manera adecuada. Por eso necesitamos esas políticas públicas desde el Estado para las instituciones educativas y en general para toda la sociedad. Una última pregunta, Rogelio, y esta es para cerrarla. ¿Qué mensaje le dirías a un joven que de repente, un vecino tuyo, hay un vecino por ahí que tenés, un niño que está creciendo, vive en comas, vive en un asentamiento humano, no tiene muchas posibilidades, pero tiene muchos sueños, ¿no? ¿Qué mensaje le podrías dar? Bueno, yo crecí en un círculo que quizás me hizo sentir un poco inseguro en algún momento de mí mismo, sobre todo en la época de infancia, ¿no? Quizás con docentes o con entornos familiares en los que te dicen, lo estás haciendo mal, lo que estás haciendo es feo, dibujas feo, escribes mal, escribes feo, lo que estás haciendo no sirve, no construye. Entonces yo le diría a las niñas y niños y en general a todos los jóvenes que crean muchísimo en lo que hacen y se apasionen y de pronto se enterquen con lo que quieren hacer, porque desde ahí se construyen las mejores propuestas. Yo desde que era niño tengo sembrando plantas toda la vida, creo yo, las sembraba fuera de mi casa, y cómo esta iniciativa o este interés de querer sembrar plantas por donde sea, finalmente me lleva a ser reconocido en plataformas internacionales como la BBC, Televisa, y ahora mi historia se cuenta en Netflix. Entonces yo nunca me imaginé eso. Si se dan cuenta cómo empezó, es que siempre me enterqué con lo que mucha gente me decía, ¿para qué siembras plantas? No sirven, más adelante va a haber otra cosa ahí, las van a sacar, no las siembres. Entonces, nunca dejé de creer en lo que yo quería creer, ¿no? Era transformar mi entorno y decirle a la gente que no importa dónde vivas, sino cómo vivas, y yo vivo de verdad muy bien aquí en el cerro, aquí en el asentamiento humano, donde estoy ahora. Muy bien, Rogelio, muchas gracias. Y una última que quisieras decirnos, ¿por qué votar por ti? ¿Por qué elegirte a ti? ¿Por qué elegir Frente Amplio?
No solo a mí, de verdad que yo le quiero dar la oportunidad a muchos jóvenes también, pero los invito a que marquen las flores y escriban el número 8, porque no, ya no, con todo lo que está pasando ya sería ilógico y de verdad bastante iluso que muchos de nosotros empecemos a creer solamente en propuestas, ojo, ¿ah? Yo ni siquiera les digo que me crean el discurso que quizás pueda haber practicado, no, les estoy bromeando, no es que lo haya practicado, pero ya no estamos en un momento de creer en discursos, de verdad. Estamos en un momento en el que tenemos que empezar a creer en trayectoria, en qué cosa, como decía, qué cosas has hecho tú para poder merecerte el voto y la confianza de la gente, ¿no? Y desde ahí yo he hecho muchísimas cosas, muchísimos proyectos con las vecinas y vecinos, no lo he hecho solo tampoco, es un trabajo en conjunto con las niñas y niños, con los jóvenes en diferentes barrios y comunidades de Lima Metropolitana, y ustedes pueden conocer las evidencias de todo este trabajo en mis redes sociales como Rogelio al Congreso. Estoy en TikTok, en Instagram y en Facebook, sobre todo más fuerte, y también en Twitter como Rogelio Ramos H. Así es. Listo, Rogelio, muchísimas gracias por estar aquí y te deseo mucha suerte en tu candidatura al Congreso 2020. ¿Y estamos a cuántas semanas? ¿3? A 2 semanas. Más 2 semanas, no, casi 3 semanas. Así que muchísima suerte y nada, nos veremos de repente, si es que llegas hasta el Congreso, en una nueva próxima entrevista por aquí. Claro que sí, yo con todo gusto te la concedo y se las concedo a todos los jóvenes que quieran de pronto compartir ese tipo de información, ¿no? Gracias por el espacio más bien a ti y por siempre compartir esta información que creo que yo es súper útil para todos los jóvenes.